Bueno, vamos a arrancar con lo que nos toca para hoy. Para hacer un repaso, hasta ahora lo que hemos visto es todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de los troncos, ¿sí? La siembra de los troncos, la fecha de siembra, las condiciones que hay que tener en cuenta, en cuanto a la madera, en cuanto a coordinar la llegada de semilla con la disponibilidad de la madera, la siembra propiamente dicho, la técnica que mencionamos que es la técnica de la rodaja, la técnica más utilizada y más comúnmente vista en el Alto Valle. Y hablamos también del periodo de incubación, periodo de crecimiento y de absorción de nutrientes, de ocupación del espacio, que se da desde el momento en que sembramos esos troncos, inicia el periodo de incubación y transcurre durante parte de la primavera y durante todo el verano, hasta el momento en que vamos a tomar la decisión de poner esos troncos a fructificar, ¿sí? Que es el momento, digamos, de la puesta a fructificación. En ese momento, en el momento exacto, digamos, en el transcurso de las 24 o 48 horas posteriores a la puesta de fructificación, se va a dar un fenómeno fisiológico que se denomina inducción, y que va a ser el que va a desencadenar procesos morfológicos, metabólicos primero, luego morfológicos, y van a iniciar el crecimiento en primera instancia microscópico de los primordios, que luego van a continuar creciendo y se van a transformar en fructificaciones durante todo el periodo de cosecha, ¿sí? Entonces, en lo que sigue de la clase de hoy, donde nos vamos a enfocar es en esto, en el momento en el que uno va a sacar a fructificar, ¿sí? La inducción propiamente dicha y el periodo de crecimiento y cosecha de los hongos. Bueno, ¿en qué momento vamos a sacar los troncos a fructificar? ¿Hay una fecha determinada que uno pudiera decirle todos los años, el 15 de abril, el 16 de marzo o lo que fuere, es el momento en el que se sacan los troncos? Bueno, vamos a ver si se puede hablar de una fecha. Vamos a hablar de la inducción, vamos a hablar de dos tipos de inducción y cuál es la más importante para nosotros, ¿sí? Y los requerimientos que tiene que tener el lugar, las características que tiene que tener el lugar en donde yo voy a poner los troncos a fructificar, porque hasta ahora tenemos los troncos incubando, en cualquiera de los tres métodos que vimos de incubación. Eso lo vamos a tener que desarmar, y vamos a tener que disponer los troncos de otra forma, en otro lugar, con otras características, que es lo que normalmente se llama sombreadero o sombráculo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué características tiene que tener ese sombráculo. Y, posteriormente, cómo se pueden disponer los troncos dentro de ese sombráculo. Bueno, lo primero es lo que les comentaba al respecto de la fecha de puesta a fructificación. ¿Hay una fecha de puesta a fructificación? Realmente no la hay. Uno no puede dejar un momento fijo en el año en el cual uno va a desarmar la pila, va a destapar la fosa o va a sacar los troncos de adentro de las bolsas que los tienen en etapa de incubación y ponerlos a fructificar. Porque eso va a variar año a año, no todos los años es igual, porque para poder definir el momento de puesta a fructificación, uno lo que tiene que observar son las temperaturas. Y yo acá arriba les especifico cuáles son los valores de referencia, cuáles son los valores que hay que tener, ¿sí? Si observamos solamente la temperatura máxima, la máxima diaria, tenemos que encontrarnos con valores que no superen los 27 grados, ¿sí? Otra cosa que podemos observar es la media diaria, que es el promedio entre la máxima y la mínima. La media diaria no tiene que superar los 17 grados. Es decir, nosotros venimos del verano con temperaturas superiores a esta y empezamos a entrar en el otoño, con lo cual la temperatura, tanto la media como la máxima, empieza a descender. Empieza a descender, que es lo que vemos acá, ¿sí? Temperaturas de 41 grados, estos son promedios de máxima, y acá tenemos promedios de mínimas, mensuales, son estos. Pero para que tengamos una idea, venimos del verano con temperaturas de 31 grados, 30 grados, 26 grados, ¿sí? Entonces, en este, digamos, margen, según este gráfico, deberían estar poniéndose a fructificar. Que esto nos marca acá entre febrero y marzo, ¿sí?
Si nosotros miramos las máximas, yo les digo que tiene que ser alrededor de 27, a partir de mediados de febrero, según este gráfico, vuelvo a repetir, uno debería empezar a sacar los troncos. ¿Sí? Puede mirar la máxima o puede mirar la media, que la media iría por acá, sería otra línea, que no la tengo en este gráfico, pero iría por acá. ¿Sí? Entonces, otra cosa que tengo que tener en cuenta es que con un solo día que yo logre esa temperatura, todavía no es indicio de que es momento de sacar los troncos. ¿Sí? Esa temperatura tiene que mantenerse por lo menos 5 días consecutivos. ¿Sí? Porque muchas veces podemos tener bajadas de temperatura y luego se nos vienen, digamos, golpes de calor, altas temperaturas nuevamente, y eso afecta a la inducción. ¿Sí? Vamos a ver después por qué afecta. Pero bueno, es fundamental la temperatura para poder tomar la decisión de cuándo sacar los troncos. No hay más que hacer que ir teniendo un registro e ir mirando los pronósticos de los distintos entes que se dedican a predecir la climatología, para poder definir aproximadamente cuándo se van a sacar los troncos. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante es el tema del sombreadero. ¿Sí? El sombreadero o sombráculo es el lugar donde vamos a poner los troncos. Y tiene que tener determinadas características. ¿Sí? Una de ellas es, como la palabra lo dice, tiene que generar sombra. El sol directo, los troncos puestos al rayo del sol directo, los deshidrata, mata los hongos. Vamos a ver algunas fotos ahora de ejemplos de efectos del sol. Con lo cual no tienen que estar al sol directo, tienen que estar a la sombra, en un sombráculo. Pero la sombra del sombráculo no debe ser excesiva. Entonces yo acá les muestro dos fotos en donde hay un sombráculo hecho para el cultivo de hongos, que tiene, creo que este sombráculo tenía media sombra por adentro, pero por afuera tiene todo plástico negro en las paredes, y si ustedes se fijan, el techo es de chapa de cartón, con lo cual la oscuridad que hay acá adentro es extrema, o sea, es muy alta. No es bueno, no tienen que estar tan oscuros. ¿Sí? Al lado, les muestro otra foto en un sombráculo en el que uno ve que hay claridad, ve las personas, se ven los troncos, hay ingreso de luz. ¿Sí? Generalmente con una media sombra del 80%, vieron que las medias sombras sintéticas, que es lo que normalmente se utiliza para hacer los sombráculos, también se pueden hacer, digamos, directamente bajo una sombra natural, ¿no? Pero si uno quisiera poner media sombra, la media sombra con 80% de cobertura contra el sol, es suficiente para generar la luminosidad correcta que necesitan los troncos para fructificar. ¿Sí? Entonces, no tienen que estar al rayo del sol directo, no tienen que estar extremadamente oscuro, ¿sí? Tienen que tener una claridad, una iluminación difusa, que es la que genera, digamos, una media sombra, simplemente. Otro factor importante es la protección contra los vientos. ¿Sí? Este ejemplo de acá al lado, evidentemente, está muy bien protegido porque está todo rodeado con polietileno y techo de chapa de cartón. Pero no es necesario tanta protección. En general, lo vamos a ver en otras fotos más adelante, lo que se hace es una estructura con un techo superior de media sombra y alrededor del sombráculo, en las paredes que vendría a ser del sombráculo, se coloca una especie de pollera o zócalo alto, de 50, 80 centímetros de altura, de polietileno, que puede ser negro o puede ser blanco, no va a generar gran efecto en la luminosidad por la altura que les estoy mencionando, pero sí va a proteger a los troncos del viento, ¿sí? Por lo menos del lado donde el viento pega con más fuerza. ¿Sí? Porque la deshidratación que genera el viento es, y más en nuestra localidad o en las zonas aledañas, es muy importante en cuanto a afectar el crecimiento y inclusive hasta a matar los hongos chiquitos que recién están saliendo. ¿Sí? Bueno, entonces estamos con lo que es intensidades de sombreado y protección contra el viento. ¿Sí? Para cerrar protección contra el viento se puede generar de distintas maneras, o inclusive el mismo uno, digamos, hay que tenerlo en cuenta, porque inclusive uno podría llegar hasta construir un sombráculo en un lugar en donde el viento no sea un problema, y no es necesario poner el zócalo. Hay que, digamos, evaluar cada situación en particular y tomar una decisión respecto de hacer alguna protección, digamos, activa del viento, o no.
pero sí sepan que el viento es agresivo, digamos, y daña la fructificación. Otro aspecto a tener en cuenta son las salpicaduras. Sí. Perdón. Yo veo acá la imagen del sombráculo, que es el que dice sombra correcta, Sí, y lo veo que es como una especie de medio techo y después está todo descubierto, o sea que hay corriente de aire, hay circulación de aire. sí, hay corriente de aire. Esto es una estructura de un invernáculo, digamos que Sí, es parabólico, y está todo tapado con media sombra, hasta el piso. ajá, Estaba en realidad, porque no existe más, pero y tenía las dos caras, digamos, abiertas, tanto el fondo como la parte de ingreso. claro, pero a ver, pero el sombráculo no tiene nada que ver con el periodo de reposo del tronco, es otra cosa el sombráculo, Es otra cosa, es sí, otra cosa, bien, bien, ahí es me quedó otra claro, cosa. es otra ¿Sí? cosa, bien, bien. Gracias, profe. Bien, por ahí amplío, espero no confundirte con esto. Muchas veces los productores tienen un sombráculo hecho que lo usan en el otoño para poner los troncos ahí bien separaditos, para poner, como vamos a ver ahora, fructificar. Pero en primavera, cuando siembran los troncos, ¿sí? Utilizan la misma sombra del sombráculo para poner los troncos dentro del sombráculo a incubar durante todo el verano. ¿Sí? Pero eso uno puede hacerlo, no. Uno puede incubar adentro del mismo sombráculo porque tiene el espacio y porque está en desuso durante el verano, o puede incubar la pila en otro lugar, sombreado, como hicimos nosotros. Vieron que en el puesto tenemos los troncos afuera y está el sombráculo al costado. Bueno, es indistinto eso. Pero, como para cerrar, el sombráculo es para poner los troncos a fructificar. Lo último que me queda para comentarles en esta diapo es el tema de las salpicaduras. ¿Sí? Si ustedes llegan a distinguir acá abajo en la foto de la derecha, hay puestos sobre el piso restos de media sombra vieja, ¿sí? Tramos de media sombra vieja. Es una alternativa y tiene el objetivo de que cuando nosotros reguemos los troncos, porque va a haber que regarlos, el barro, la tierra que se junta y que va a salpicar desde la superficie del suelo a las partes más cercanas del tronco, no se genere, digamos, no se genere esta salpicadura de barro, porque puede no solamente llegar al tronco, sino a alguna fructificación que esté muy cerca del suelo, va a resultar salpicada con la tierra, con el barro, y esto, si se meten las laminillas, después, que es la parte de abajo, como ustedes bien saben, es muy difícil de sacar. ¿Sí? Con lo cual, el tema de tener en cuenta cómo hacer para prevenir las salpicaduras es muy importante. Algunos ponen pallets, algunos ponen ladrillo molido, grava, cartón o mismo un plástico. Cuando uno usa plásticos tiene que tener en cuenta que tiene que tener un buen desnivel para que no se junte agua abajo del tronco, ¿sí? Que haya un desnivel, que no se amontone agua abajo del tronco porque el plástico la acumula. Pero bueno, cualquiera de esas opciones que le comenté son factibles para disminuir la pérdida de la cosecha, porque después es muy difícil limpiar los hongos, y esos hongos con arena, con tierra, no se pueden comer, y son hongos que se pierden. Entonces, bueno, por eso es importante lograr disminuir el efecto de salpicadura. Bueno, vamos a hablar ahora de la disposición de los troncos adentro del sombráculo. Fíjense que este es otro sombráculo, es una estructura cuadrada, tiene, digamos, media sombra tanto en las paredes como en el techo. En estas paredes es donde yo les decía que se pone un zócalo de plástico, que puede ser negro, transparente, lo que fuere, a una altura de más o menos 80 centímetros, y que cumplen la función de proteger de los vientos si lo hubiera en el lugar. ¿Sí? Estas son fotos de un lugar realmente muy protegido, con muy poco viento, con lo cual se tomó la decisión de no poner el zócalo, poner únicamente media sombra, tanto en el techo como en las paredes. ¿Sí? Bueno, y cuando nosotros desarmemos los troncos, desarmemos la pila, saquemos los troncos dentro de la bolsa, donde fuera, los vamos a tener que poner en lo que se llama tres bolillos, ¿sí? Como les muestro acá, la disposición de tres bolillos, que es una línea y una segunda línea desfasada, exactamente al centro, con los troncos, ¿sí? Y una tercera línea que copia a la primera, ¿sí? Eso se denomina disposición de tres bolillos. Y cumple la función de que, uno, lo que haría sería, si tuviera muchos troncos, pondría tres líneas a tres bolillos, ¿sí? Con la del centro desfasada,
o como el número 5 del dado. Luego dejaría un pasillo más ancho por donde circularía, y si es necesario haría otras 3 líneas a 3 bolillos. Con esta disposición yo puedo desde los dos lados cosechar no solamente este tronco, sino la fila de troncos que están al medio. ¿Sí? Y aprovecho mejor los espacios. Vamos a tener una distancia entre troncos, entre la cara externa de los dos troncos, no medido desde el medio del tronco, sino desde la cara externa de los dos troncos contiguos, una distancia de al menos 20 centímetros. ¿Sí? Esos 20 centímetros nos van a permitir que, si se producen, digamos, porque es aleatorio el lugar donde aparecen las fructificaciones, eso no lo podemos manejar, pero si justo coinciden dos fructificaciones en el mismo lugar, en sentido opuesto y a la misma altura, que estas fructificaciones no se toquen. ¿Sí? Porque si cuando vayan creciendo, si están los troncos muy juntos, se van a tocar entre ellas y se van a deformar. Entonces la medida mínima entre troncos es de 20 centímetros. Profe, una pregunta. Sí. ¿No complicaría la recolecta después de los hongos de los troncos que están en el medio? Porque 20 centímetros es muy poca distancia para meterse entre los troncos que están justo en el medio. Claro, bueno, por eso les decía yo que no, por acá al medio no hay que pasar, acá no hay que meterse a cosechar. Uno hace 3 líneas y deja un pasillo por el que sí circula. ¿Sí? Entonces vos podés circular por este pasillo que vas a dejar acá y podés circular por este pasillo que vas a dejar acá. Acá podés dejar 1 metro y hacer la otra fila. Entonces, desde acá vos tenés acceso a cosechar todos los hongos que salen alrededor de este tronco y la mitad de la cara de los hongos que salgan de este tronco. Bien, bien. ¿Sí? Y desde este otro lado cosechar los otros. Perfecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, después otra cosa que hay que tener en cuenta, o que se puede, digamos, prever, es el hecho de que uno puede poner los troncos en altura. Digamos, poner un tronco sobre otro, o inclusive hasta 3 troncos de alto. Esto va a depender mucho de los cortes de las motosierras, que no hayan sido inclinados, que hayan sido lo más, dentro de lo posible, parejos, rectos. ¿Sí? Y igualmente nos podemos valer del uso de clavos. ¿Sí? Como muestra la imagen, se pueden clavar los troncos para mejorar el tema de que queden bien sujetos y poder de esa manera, en un espacio reducido, poder poner más cantidad de troncos, ¿sí? Y armar una especie de torre de fructificación. Siempre poniendo obviamente los troncos de mayor diámetro abajo y ir poniendo troncos de menor diámetro arriba. Entonces, para que tengan en cuenta, también está esa posibilidad de poner los troncos en altura, hasta como máximo 3 troncos de alto, y bueno, va a depender de los cortes y demás. Otra cosa que pueden ir viendo acá en estas fotos son que está el sistema de riego instalado, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más del sistema de riego. Y un defecto, si bien este es un sombráculo muy grande, es un sombráculo que se hizo para 700 troncos, pero para que lo consideren, lo tengan en cuenta, este sombráculo tenía un error en cuanto a la disposición de la media sombra en el techo. Tiene un sombráculo cuadrado de más o menos 15 por 15, más o menos tenía. Y era un solo paño, era un techo todo cerrado, cuadrado, de 15 por 15, un solo paño de media sombra, o sea, la cosieron. Las media sombra vienen rollos de 4 metros de ancho. Entonces esto, cuando hay viento, la media sombra se embolsa y hace este trabajo, ¿sí? Y el mismo viento la va rompiendo, ¿sí? Entonces es un error unir todo el techo, hacer que todo el techo sea una sola, digamos, una sola media sombra, ¿sí? Porque el viento trabaja sobre esa media sombra, la va moviendo, por más que uno le ponga alambres y demás, y la va rompiendo, ¿sí? Ahora más adelante les voy a mostrar cómo hay que colocar la media sombra, cuando hablamos de sombráculos grandes, para que esto no ocurra. Bueno, para cerrar, lo último que les estaba diciendo, tenemos estas dos formas. Si ustedes ven acá, si llegan a distinguir, acá hay un claro, una claridad. Y acá hay otra media sombra. Acá viene una media sombra, acá al medio hay un claro, y acá sigue otra media sombra. Entonces, lo que se hace es, el rollo de media sombra, como viene de 4 metros, se pone en el techo a lo largo, ¿sí? Se ata a alambres a los costados, y se deja un espacio de más o menos 20 centímetros entre un paño y el otro, ¿sí?
esos 20 centímetros hacen que el viento entre por ahí y circule sin generar ese embolsamiento de la media sombra y generando, lógicamente, menor cantidad de roturas. ¿Sí? Entonces, se va trabajando por paños, se va colocando ya paños completos la media sombra y no se une todo, sino que se van dejando espacios a lo largo, todo lo largo de la media sombra, de, como les decía, alrededor de 20 centímetros. Cuando son techos rectos cuadrados. Cuando son techos parabólicos, como esta estructura que se ve acá, no hay problema, digamos, se adhiere bien a la estructura y el viento no genera este efecto como de sábana que se ventila con el aire, y no hay rotura, ¿sí? Entonces, en este caso no es necesario, se puede cubrir todo perfectamente con media sombra, y en este caso hay que dejar separaciones. Bueno, en esta diapo particularmente vamos a hablar de lo que es el riego, ¿sí? Como creo que ya les he mencionado, en el sombráculo, digamos, aparte de tener la media sombra, una determinada iluminación, aparte de tener protección contra el viento, vamos a tener que tener riego, ¿sí? Lo ideal, vamos a empezar hablando de lo ideal, es tener un riego con una llovizna fina, ¿sí? Tipo nebulizadores. Un tamaño de gota que sea transportado por el viento, que lo mueva el viento, ¿sí? Que es algo distinto a lo que se denomina microaspersión. En algunos casos se utiliza lo que es la microaspersión, y esto lo que genera es una gota muy gruesa, muy pesada, que va proyectada en una dirección en particular que la alarga el aspersor, y hasta que no golpea con algo, no detiene su trayectoria y ahí queda. Lo que nosotros vamos a necesitar son nebulizadores, ¿sí? Por el tamaño de gota. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia de riego. La frecuencia de riego va a ser muy alta, tenemos que tener una gran frecuencia de riego y tiene que ser diaria, de todos los días, ¿sí? Hablamos de como mínimo, bueno, va a variar también digamos, el tiempo de cada riego, ¿no? De cada lluvia que uno le dé, pero cuando uno tiene la posibilidad de programar, ¿sí? Hay distintos tipos de programadores de lo que es el riego. Cuando uno tiene la posibilidad de programar con periodos muy cortitos, de 2 minutos, por ejemplo, 2 minutos de riego, en esos casos, que son los casos ideales, vamos a hablar de por lo menos 6 riegos, ¿sí? En el día, 6 riegos de 2 minutos cada uno, distribuidos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Antes de las 10 de la mañana, durante toda la noche, y después de las 7 de la tarde, no vamos a regar, ¿sí? Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Con riegos de 2 minutos cada uno, si pudiéramos programar riegos de 2 minutos cada uno, son 6 riegos, ¿sí? ¿Qué sucede con el tema de la programación? Hay programadores electrónicos que tienen su costo, y hay programadores mecánicos, que seguramente lo han visto, y ahora yo les voy a mostrar una foto, que son mucho más baratos, ¿sí? A ver, me voy a adelantar, y acá tengo una foto. Este es un programador, un timer mecánico, que es muy barato, fácil de conseguir, muy práctico, pero tiene la dificultad de que el periodo menor de tiempo que puedo programarlo son 15 minutos, ¿sí? Trabaja de 15 en 15 siempre. Entonces lo mínimo que yo le voy a dar a un riego va a ser 15 minutos, y eso va a hacer que, si yo hago 6 riegos de 15 minutos, se junte demasiada agua. Entonces, cuando trabajamos con este tipo de timer, lamentablemente tenemos que bajar los riegos a 4 o 5 riegos en el mismo periodo, ¿sí? entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde. ¿Estamos hasta ahí? Otra cosa importante, ¿por qué el tamaño de gota? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del riego? Acá lo tengo apuntado para no olvidármelo. El objetivo del riego no es aumentar la humedad. Yo no quiero aumentar la humedad relativa del lugar donde están los troncos, porque además no lo podría hacer. Imagínense, es un lugar abierto, con circulación de aire, cualquier brisa que circule, cuando el riego apagado, lo que va a hacer es llevarme la humedad relativa a la típica de esa zona en la que está en el año, en particular. Por ejemplo, en nuestro caso en Neuquén, en esta época generalmente hay una humedad del 50%.
Así que no es el objetivo aumentar la humedad relativa del ambiente. El objetivo particular del riego es mantener húmeda la corteza, ¿sí? Que la corteza, a través de la cual los primordios van a salir, los hongos chiquitos van a salir, esté húmeda, para de esa manera facilitar la salida de los hongos, ¿sí? Y el hecho de tener gotas chicas lo que hace es permitir que se genere esta especie de turbulencia con el aire propia del lugar, y que haya como un efecto de envoltura, de envolver los troncos y poder mojar mayor superficie del tronco, ¿sí? Si la gota fuera, digamos, más recta, la gota golpearía siempre sobre un tronco. Imagínense un microaspersor que larga una gota mucho más gruesa que lo que son los nebulizadores, y siempre en el mismo lugar, en el mismo sentido, y la gota pegaría constantemente en el tronco en el mismo lugar, y el resto del tronco estaría siempre seco, ¿sí? Entonces eso sería muy ineficiente para lo que es mojar la corteza, y de ahí la importancia de tener nebulizadores y que se genere esta turbulencia, esta nieve. Entonces, sabiendo que lo que vamos a usar son nebulizadores, y que los nebulizadores los vamos a usar para mojar la corteza, ¿qué distribución vamos a darle a los nebulizadores? Bueno, estos nebulizadores en general cubren un diámetro, ¿sí? Un diámetro de 2 metros. ¿Sí? Entonces, como máximo, los vamos a poner cada 2 metros en una línea. Si en una manguera, generalmente lo que se usa es la manguera negra de riego, la más barata, y estos nebulizadores, con un clavo o con algo punzante, uno perfora la madera y se clavan tipo como una guillotina. Estos nebulizadores quedan ensartados, ahí no hace falta ningún tipo de rosca, ni de dispositivo para ensamblar, para poder conectar estos nebulizadores. Es simplemente hacer un agujero con un clavo o con alguna, digamos, algo punzante, y ya con el agujero hecho uno inserta ahí el nebulizador y ya queda colocado. En mangueras de media pulgada, manguera negra, y como máximo cada 2 metros. ¿Sí? Cada 2 metros las líneas de mangueras y cada 2 metros los aspersores, los nebulizadores sobre las líneas. ¿Sí? De esa manera yo me voy a asegurar una buena cobertura del lugar, y me voy a asegurar tener los troncos la mayor cantidad posible de la superficie del tronco siempre húmeda. ¿Sí? Bueno, y lo último en este tema, ¿por qué no? Se cortó. Sí, se cortó. ¿Se le cortó el profe? Me estaba preocupando que era yo. Sí, se cortó el profe. Sí, y yo pensaba, ¿no? Esto de los nebulizadores, ¿y no habrá alguna forma de riego que no sea necesario toda esa tecnología, che? Lo podés hacer también con nebulizadores de mano, ¿viste? Los pulverizadores de mano. Sí. Pero lo que está planteando el profesor es en función de la cantidad, ¿viste? Si nosotros tenemos una producción chica, ¿viste? Lo podemos hacer rociar, entonces. Claro, Claro. No, igual rociar. que también en nebulizadores. La mano, También en nebulizador porque es bastante barato. ¿viste? Barato, accesible. Hay que ver si, viste, con alguna máquina de mochila de fumigadora, si nosotros podemos llegar bien a la microgota esa, bien pequeña, bien nebulizada, viste, con las fumigadoras de mochila, viste, también podría ser. Pero si no, tenés que hacerlo a mano, viste, todo lo... Yo intenté mantenerme con la manguera, regando el piso, no regando los troncos, y más o menos lo logré. Pero igual el nebulizador me hubiera ayudado mucho más. Aparte no son caros, son baratísimos. ¿Vos tenés el nebulizador? No lo compré, eso fue uno de los errores que tuve. Ya, Mauricio ahí está mostrando un nebulizador. Hola, ¿qué tal? Mirá, yo hago los sistemas de riego por goteo y microaspersión por unas plantineras que tengo, ¿viste? Sí. Son muy baratos, la microaspersión es muy barato o los nebulizadores son muy baratos. Mirá. Metro de manguera K4
para usar Sí. vale 60 pesos. Y esto debe estar, no sé, estos son más complejos. Sí. Estos dos son nebulizadores mucho más complejos, pero tengo unos chiquitos que pueden ser estos, que son re micro, y hay otros Sí. que no los tengo ahora, que los tengo, que se punzan, como él decía, un clavo y todo, pero siempre terminan perdiendo. Esto se compra, vale 600 pesos, es un punzón, que ahí en la pantalla no es, punzás, Sí, y sí, ahí sí, sí. tirás te deja el pedacito de plástico para que no se te tapen los goteros y lo sacás. Esto todo es re barato, lo más caro, lo que dice Cristian, es la bomba, que yo creo que con medio HP, más que Sí. sobrado, 1,5 kg sirve para estas cosas. Sí. Claro, Y, ¿cómo se llama? Y no estás pendiente de riego y que se te deshidrate, ¿no? Claro, está Sí. buenísimo eso, che. Está Es bueno. lo que decía el profe, era, viste, lo caro que sale, viste, que el timer ese es un timer mecánico, viste, esos son baratos, viste. Y un timer, viste, electrónico, te puede salir unos mangos más, viste. Pero tener la garantía, no te digo un PLC porque ya es otra cosa, pero tener la garantía, viste, de manejar, viste, los tiempos, todo, viste, bien Sí, clarito. lo que pasa es que estas cosas no se destruyen. Lo que pasa es que cuando terminas temporada me parece lo que hay que lavarlos y guardarlos. No se degradan. Entonces, si vos Claro, sos prolijo con eso, lo vas a tener por años y tiene temporadas. una buena vida útil, entonces. Sí, está Sí, bueno. sí. Sí, sí. Lo que- Entonces conviene hacer la inversión y comprar un sistema de riego y ya lo tenés Sí, sí, así. definitivamente sí. Sí, sí. Sí. Como ¿Profe, dice volvió? Cristian y como lo estamos escuchando, me parece que es todo sobre la fructificación, me parece. Es lo más... Mira, en la cuestión de riego estuve haciendo un curso, ¿viste? Y lo que conviene cuando estamos usando, ¿viste? Nebulizadores o aspersores, ¿viste? Antes del inicio, ¿viste? Vamos a hablar del flautín de derivación, ¿viste? Antes del inicio ese, ponerle un filtro, que también son baratos, ¿viste? ¿Por qué? Porque son muy frágiles ¿viste? Y nosotros tenemos mucha arena en el agua, aunque parezca mentira. Sí. Y se pueden tapar. Entonces, con un filtro ya se soluciona todo. Sí. Ya. Y el calcio, una vez que termines la temporada, me parece ver con qué se puede remover calcio, con vinagre, con una solución de vinagre ácido, y guardarlo. Sí. Bueno, lo dejamos a Cristian ahí porque nos fuimos. No, pero no sé volvió, si si él apareció, se fue. ¿Volvió el profe? No. Estoy profe. acá. ¿La pantalla está compartida? ¿Están viendo la pantalla? ahora sí. Ahora sí. Aquí También. Bien, si me quedé sin internet, no sé qué pasó, pero está todo bien, ¿no? Está la pantalla bien ahora compartida. sí. Perfecto. Bueno, Nos silenciamos. Bárbaro. Como bien estaban diciendo ahí, que no había cansado de mencionarles el tema de la bomba, ¿sí? Una bomba centrífuga, una bomba periférica de medio HP es más que suficiente para, digamos, sombráculos pequeños, ¿sí? Hablamos de sombráculos de, digamos, 50 metros cuadrados, ¿sí? No más de eso. Así que bueno, esto con respecto a la humedad, muy importante, fundamental mantener la corteza mojada, fundamental la frecuencia de riego. Ahora, esto no quiere decir que si yo tengo pocos troncos, no puedo hacerlo de otra manera, ¿sí? He tenido casos de productores que han salido con, no tengo acá a mano, tenía recién rociadores, similares a los que usamos hoy por hoy todos en casa para aplicarnos alcohol 70, con rociadores de ese tipo a rociar los troncos, y bueno, realmente de esa manera es algo inviable, imposible, ¿sí? No se puede. Pero bueno, bajo esas circunstancias, un riego con un sapito o con algún sistema de riego que sea más, o inclusive hasta con una manguera, un riego manual, uno puede hacerlo, puede hacer fructificar los troncos. No va a ser lo ideal, no va a ser lo más apropiado o lo más práctico, pero en muchas casas para autoconsumo y para pruebas y experiencias han puesto a fructificar los troncos y los han regado manualmente, con la manguera, con la canilla, 5 veces al día. Eso sí, para que funcione tiene que ser frecuente el riego de manera diaria,
o con un sapito, o con algún artefacto para riego de césped en el jardín, y funciona, se puede hacer así también, ¿sí? Bueno, teniendo todo ya listo, teniendo el sombreadero ya listo, teniendo la protección contra el viento y el riego, ¿sí? Yo voy a llevar los troncos, los voy a colocar dentro del sombreadero con la disposición que les comenté, a 3 bolillos, 20 centímetros entre troncos. Si tengo poco espacio, puedo poner un tronco arriba del otro. Y a partir de ese momento, a partir del momento que yo saqué los troncos y los puse dentro del sombreáculo, va a ocurrir lo que se denomina inducción. Para que la inducción ocurra, tienen que darse ciertos parámetros, ¿sí? O sea, primero vamos a ver, esto es a título de teoría, para que manejen un concepto más, o tengan más amplitud de conocimientos. Les voy a mencionar que hay dos tipos de inducción, ¿sí? La inducción por cuestiones nutricionales o la inducción por cuestiones ambientales, ¿sí? Vean la inducción como una señal, ¿sí? Como una orden, una señal que recibe el hongo. Eso es la inducción. Esa señal o esa orden al hongo se la pueden dar características nutricionales o características ambientales. Cuando me refiero a características nutricionales, me refiero a que el alimento donde está creciendo ese hongo se está acabando. Nutricionalmente ya no cubre los requerimientos del hongo, ¿sí? Esta situación que puede darse en algún contexto en la naturaleza, ¿sí? Puede desencadenar procesos de inducción, pueden darle esta señal al hongo para que empiece a fructificar, ¿sí? Entonces, más allá de que los parámetros ambientales necesarios para que se genere la inducción no estén dados, frente a un escenario de falta de alimento, de mal balance nutricional, de que ya se ha degradado todo el alimento que había en ese sustrato en el que está creciendo el hongo, que ya se ha alimentado y no tiene más alimento, el hongo genera, por efecto nutricional, un proceso de inducción, ¿sí? Que va a conllevar al desarrollo de los frutos y va a conllevar a luego la liberación de esporas y a la continuidad de la especie, ¿sí? Básicamente es un mecanismo de continuidad de la especie. El hongo que está creciendo en un lugar se queda sin alimento, ¿qué hace? Se induce o recibe la señal de la falta de alimento y continúa o pasa a la otra fase de su desarrollo, la fase reproductiva, y continúa con la producción de los hongos, los cuerpos fructíferos y las esporas para continuar con la descendencia. Punto. El tema inducción por cuestiones nutricionales no es algo que ocurra en el cultivo de hongos, ¿sí? Eso ocurre en la naturaleza. En el cultivo, ¿por qué? Porque en el cultivo de hongos siempre va a tener nutrientes. Los troncos que nosotros le estamos dando son troncos nuevos, digamos que es todo alimento por consumir, todo alimento por degradar, todo carbono, todo celulosa, lignina y hemicelulosa, listo para degradar. Entonces no hay una restricción nutricional que vaya a desencadenar una inducción, ¿sí? Eso no va a pasar en nuestros cultivos. Lo que sí va a pasar en nuestros cultivos es la inducción bajo estos otros parámetros, los parámetros ambientales. En ese caso, hay 3 parámetros que son fundamentales, que son la temperatura, la luz y la ventilación. La ventilación vista desde el punto de la acumulación de dióxido de carbono. Estos 3 parámetros le van a dar una orden, una señal de inducción al micelio. Cambios en estos 3 parámetros, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estos cambios? Disminución de la temperatura, que es el más importante y es el que nosotros nos condiciona el momento de puesta a fructificar a los troncos. ¿Por qué yo espero que la temperatura baje la máxima por abajo o que está alrededor de 27 grados durante por lo menos 5 días, que baje hasta 27 grados, o que la media baje hasta 17? Yo espero eso para que los troncos, cuando yo los saque a fructificar, se induzcan. Porque si yo los saco cuando hace calor, no se van a inducir, porque el primer factor y el más importante que necesitan los troncos para inducirse es un golpe, un shock térmico, un golpe de baja temperatura, salir de un lugar cálido, de ambiente controlado, como es la incubación, ¿sí? Acuérdense que siempre la incubación va a tener, nosotros tratamos de que sea un ambiente estable desde el punto de vista térmico, que es un lugar cálido me refiero a 25, 20, o entre 20 y 30 grados, salga de esa temperatura y
lo exponemos a la temperatura del frío que hay en ese momento. Entonces yo con eso logro generar uno de los factores de inducción, la luz, la temperatura, ¿sí? El segundo factor es la luz. Yo también voy a generar un cambio desde el punto de vista de la luz, porque los troncos yo los voy a tener en la oscuridad durante todo el periodo de incubación, y cuando yo los ponga a fructificar, si bien los voy a poner bajo un sombráculo, va a haber claridad, va a haber iluminación, ¿sí? Y esa iluminación, ese cambio de un lugar oscuro a un lugar iluminado, es otro factor ambiental que va a determinar la inducción. Y por último, el factor de ventilación o de acumulación de dióxido de carbono. Yo, en cualquiera de las tres formas que les comenté de tener los troncos en incubación, en cualquiera de esas tres formas yo voy a generar un ambiente con acumulación de dióxido de carbono. Los hongos son seres vivos, aeróbicos, que respiran y liberan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se acumula en grandes concentraciones en el ambiente que rodea a los troncos durante la incubación. Cuando yo desarmo esa pila y pongo los troncos bajo el sombráculo, los voy a exponer a un ambiente con muy baja concentración de dióxido de carbono, la concentración normal que hay en nuestra atmósfera, que es de alrededor de 350 partes por millón. Entonces ese tercer cambio, ¿sí?, de alta concentración de dióxido de carbono a baja concentración de dióxido de carbono, es el que completa el fenómeno de inducción, ¿sí? Entonces, cambio en estos tres parámetros son los que generan la inducción en nuestros troncos. El más importante de esto, y es el que determina el momento en el que uno va a sacar los troncos a fructificar, es la temperatura, que tiene que estar en una media diaria de 17 grados en ese momento, para que haya ese shock térmico entre la temperatura de incubación y la temperatura que va a haber en el ambiente en el lugar de puesta a fructificación. Bien, esa es la inducción, y se va a dar durante las 24 o 48 horas sobre los troncos que uno puso a fructificar. Otra cuestión importante que está relacionada con la ventilación, con la disminución, la disminución del dióxido de carbono, es la siguiente. Los troncos están en incubación en un ambiente con mucho dióxido de carbono alrededor de los troncos, pero adentro del tronco, adentro de la madera, también digamos que la concentración de dióxido de carbono va a ser equivalente a la que hay alrededor del tronco, ¿sí? Hablando de adentro de una pila, estamos hablando de la etapa de incubación, ¿sí? Los troncos embolsados o los troncos en una pila tapada con un plástico sin ninguna rajadura, sin ninguna rotura. Esos troncos están en un ambiente con mucho dióxido de carbono, y adentro del tronco, adentro de la corteza del tronco, la concentración de dióxido de carbono es igual. Entonces, cuando yo paso los troncos a fructificar, rápidamente los expongo a un ambiente ventilado, sin alta concentración de dióxido de carbono. Entonces, digamos, de manera externa, genero ese cambio. Pero dentro de la madera queda acumulado dióxido de carbono, y si uno lo deja así, se va como difundiendo, se va diluyendo de manera lenta, ¿sí? Le cuesta salir el dióxido de carbono de adentro del tronco. Porque imagínense que tiene que atravesar todas las porosidades de la madera. Un manejo apropiado para poder facilitar esta salida del dióxido de carbono es dar un riego excesivo apenas yo pongo los troncos a fructificar, ¿sí? Yo apenas pongo los troncos a fructificar, los acomodo, los dispongo como corresponde, voy a prender el riego, y le voy a dar un primer riego de por lo menos 1 hora, ¿sí? Con el objetivo de que los troncos se embeban, absorban mucha cantidad de agua, y el espacio que está ocupando el dióxido de carbono va a ser desplazado por el agua que va a absorber la madera. Entonces yo de esa manera rápida, acelero de alguna forma, por decirlo de alguna forma, el tiempo que va a tardar en salir el dióxido de carbono de adentro del tronco, ¿sí? Con un riego excesivo. Entonces saturo de agua y hago que el dióxido, el gas, porque es un gas que está ocupando esos espacios dentro de la madera, sea arrastrado, sea expulsado por el agua que está entrando dentro de la madera, ¿sí? Luego de ese riego, el tronco se empieza a escurrir, el agua sale de la madera, y lo que entra es aire con una concentración de dióxido de carbono baja, que es la concentración normal del ambiente que nos rodea, ¿sí? Entonces, con todo ese paquete de cuestiones que les acabo de comentar, cerraría lo que es el efecto de inducción, ¿sí? Y como les decía, la inducción es una señal, es una orden que recibe el micelio, que le dice:
dejá de estar en estado vegetativo, dejá de degradar y empezá a producir tus frutos, empezá a producir los hongos. Entonces luego de la inducción viene un segundo paso que se llama diferenciación, y es el momento en el que los primordios, digamos, es el momento en el que el micelio primero como tal, vieron, ustedes ya, digamos, hemos visto varias fotos y lo han visto, digamos, personalmente al micelio, es como una maraña, es como una redecilla, son como raicillas, ¿sí? Bueno, ese micelio lo que hace es anudarse, apelotonarse, se hace como pelotitas. Y esas pelotitas, en ese momento en el que se forma el nudo, eso se denomina nudo miceliar, en ese momento en el que se genera el nudo, o sea, ese nudo se genera después de la inducción, ¿sí? Y una vez que está generado el nudo, ocurre la diferenciación, que es el momento en el que el hongo decide qué partes de ese nudo van a formar el sombrero, qué partes de ese nudo, digamos que es una maraña de hifas, qué parte de ese nudo va a formar las laminillas, qué parte de ese nudo va a formar el pie, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Es un momento, digamos, de prácticamente microscópico, es como una pelota de micelio que uno la pudiera ver con un microscopio, pero no a simple vista. ¿Qué les quiero resaltar con esto? Que en ese momento es cuando se decide la forma del fruto. Que si la inducción no ha sido bien dado, eso va a repercutir en la diferenciación y después en los frutos. Si los frutos fueron mal diferenciados, van a ser digamos, deformes, de poco tamaño, con formas raras, ¿sí? Cuando uno va a un sombráculo y encuentra frutos o encuentra hongos con malformaciones o hongos con formas raras y demás, seguramente, o por lo menos una de las causas puede ser que la inducción haya estado mal dada, con lo cual la diferenciación de esos hongos también se generó de forma defectuosa, ¿sí? Entonces, la inducción se va a dar durante las primeras 48 horas, 24-48 horas, y a partir de que se genera la inducción, empieza el fenómeno de diferenciación, en donde se hace un pequeño nudo, y en este nudo ya se decide, digamos, fisiológicamente qué parte va a formar el sombrero, qué parte va a formar el pie, qué parte va a formar las laminillas, y luego lo que queda es que cada una de esas células aumentan en tamaño para ir después generando el desarrollo del fruto y, bueno, después la posterior cosecha. Bueno, lo que recién veíamos en esquemas es esta foto, siendo donde, si bien comparado con lo anterior, esto es un grado mucho más avanzado, pero acá ya se empiezan a ver primordios, ¿sí? Lo que denominamos primordios, que generalmente crecen todos amontonados en distintos puntos, digamos, con cantidades impresionantes, pueden haber 50, 60 hongos en un solo racimo de primordios, ¿sí? Y luego estos primordios van a ir algunos muriendo, otros van a adelantarse en crecimiento y va a haber como una selección natural ahí, y algunos van a quedar, otros van a morir, ¿sí? Pero siempre son racimos de hongos. Entonces, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es, por un lado, el aspecto de los primordios, recién naciendo, ¿sí? Comentarles que los primeros primordios van a empezar a aparecer alrededor de los 10 o 15 días después de que yo saqué los troncos, ¿sí? Yo puse los troncos a fructificar, di ese riego, ese primer riego de 1 hora, por lo menos, y a partir de ahí, hasta digamos, durante los próximos 10 días no vamos a ver mucho, no vamos a ver prácticamente nada. Recién a los 10 días, 15 días, van a empezar a observarse estos tipos de primordio que vemos en esta foto, ¿sí? Durante todo el periodo de fructificación, ¿sí? Que excede estos días que yo les digo, generalmente estamos hablando de mínimamente 1 mes y medio, a veces dura 2 meses, ahora vamos a ver, pero durante todo el periodo de fructificación, la frecuencia de riego tiene que mantenerse, ¿sí? Siempre entre 5 y 6 riegos por día. Así que bueno, vamos a observar la aparición de primordios, que estos primordios muchos van a ir muriendo, van a ir quedando racimos de 6, 7 u 8 hongos, que van a tomar un desarrollo grande, y vamos a ver más adelante cómo es, digamos, digamos, cómo nos vamos a dar cuenta cómo hay que hacer cuándo están listos para cosechar. ¿Qué me queda? En esta diapositiva lo último que me queda, que es importante, relevante, el tema de la ubicación de los troncos. Yo hasta ahora siempre les hablé de que los troncos tienen que ir de forma vertical en el sombráculo, ¿sí?
No pueden ir de forma horizontal como está este tronco. No sé si llegan a dar cuenta, pero este es un tronco, digamos, hay troncos parados y este es un tronco que está acostado, apoyado sobre los otros troncos parados en el sombráculo. Eso no está bien, porque lo que genera es malformaciones en los hongos, en este hongo en particular. Las gírgolas son denominadas también hongos de repisa, ¿sí? O hongos de estantería. Tienen la característica, como les dije, creo que en la primera clase, de tener un pie excéntrico de crecer siempre sobre una superficie vertical hacia el costado y el pie hacia un lado, ¿sí? Esa es la forma típica de una gírgola. Si yo acuesto el tronco, la gírgola crece sobre la base del tronco y forma como si fuera una campana invertida, ¿sí? Y si bien desde el punto de vista gastronómico, organoléptico, nutricional, no tiene ninguna diferencia con los hongos que nosotros vamos a cosechar, con el resto de los hongos, desde el punto de vista visual, uno lo mira y no parece una gírgola. ¿Sí? Pierde su forma típica, por eso siempre hay que tratar de generarles superficies verticales a partir de las cuales crezcan las gírgolas. Profe, una pregunta. Sí. ¿También se notaría la malformación del hongo si se secaron, por ejemplo? Si lo se disecara. secaron. Bueno, si lo ahora les voy a disecan mostrar. al fruto, ya al hongo en sí para consumo gastronómico. ¿Se notaría la malformación? Cuando se deshidratan los hongos, ahora les voy a mostrar fotos, pero igual no entiendo tu pregunta, discúlpame. Como viste que los hongos se malforman si se acuesta el tronco. Sí. Se ha probado si también se nota esa malformación cuando se diseca. Bien, no, lo que pasa es que cuando se secan los hongos, y acá les voy a mostrar, no es que se malforman, no. Lo que sucede, y vamos a ir derecho al tema, es lo que vemos acá en estas dos fotos, ¿sí? Esto es un efecto de deshidratado. Sí, decime. No cuando pierden agua, sino ya cuando lo coseché, ya lo voy a consumir, y en vez de consumirlos frescos, lo vendo, no sé, disecados. Sí. ¿También se nota? Ahora te entiendo. No, ahí no se nota. Ahí no se nota, por supuesto que no. No. Sí, uno tendría la alternativa de que, como estos hongos, como les decía recién, no tienen ninguna diferencia desde el punto de vista nutricional, gastronómico, aroma, sabor, digamos, uno lo puede deshidratar, porque inclusive se filetean los hongos antes de deshidratarlo y obviamente no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Disculpame que no te había entendido la consulta. No, fue mala mía. Bueno. ¿Qué cosas, con qué nos podemos encontrar en el sombráculo durante el desarrollo, ¿no? Nos podemos encontrar con problemas de hongos deshidratados, ¿sí? Y en primera instancia lo que les quiero mostrar son estas dos fotos que están a la izquierda, en donde quiero que se enfoquen en el brillo de los hongos, ¿sí? La de arriba tiene un aspecto más mate, más opaco, y la de abajo más lustroso, como brillante, como si fuera un zapato lustrado, ¿sí? Bueno, este brillo lo generan deshidrataciones leves, ¿sí? Las deshidrataciones, digamos, por periodos cortos de faltas de riego o vientos muy intensos en los que muchas veces el riego no es suficiente o no tengo buena protección del viento, digamos, cuando es por primera vez y es leve, generan este tipo de brillo en los hongos, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Que este hongo detenga su crecimiento, este hongo no crece más cuando está así brillante, y se muere. ¿Sí? Entonces los hongos, digamos, siempre tienen que tener un color mate, un color apagado, como muestra la foto de arriba. Si el deshidratado fuera más agresivo, lo que genera es una rajadura, se parte. Yo no tengo fotos para mostrarle ahora, pero lo que empieza uno a ver es como un cracking de la fruta, parecido a eso, pero lo que hay es como una quebradura, una resquebrajadura de la superficie del hongo, ¿sí? En esos casos, los hongos de ese tipo solamente uno los puede utilizar para comercializarlos deshidratados o para hacer polvo de hongos, que es otra alternativa, ¿sí? Pero bueno, el efecto del viento, generalmente lo más habitual es verlo de esta manera, que se manifiesta de esta manera, con hongos brillantes, brillosos, como si estuvieran lustrados, ¿sí? En este caso hay que revisar la protección contra el viento, hay que aumentar la frecuencia de riego, hay que ver si el riego
está llegando al lado donde están estos hongos o no, ¿sí? Todo eso es importante. Y lo más importante, como les había dicho, la cobertura, digamos, la protección contra el viento, el zócalo si fuera necesario. Bueno. Después, la cosecha, en cuanto a la cosecha en particular, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Una es el hecho de que uno tiene que cosechar el racimo completo, ¿sí? Muchas veces vamos a encontrar que hay varios racimos, digamos, dentro de un racimo hay varios hongos, y algunos tienen más tamaño y otros tienen menor tamaño, ¿sí? Y nos tentamos a cosechar solo los más grandes, dejando los más chicos esperando a que continúen creciendo. Esto no va a suceder, ¿sí? Fisiológicamente los hongos, digamos los racimos de hongos, cuando los hongos más grandes son retirados, detienen su crecimiento. Los hongos chicos no continúan creciendo, ¿sí? Con lo cual eso que uno esperaría no lo va a lograr nunca. Y lo que hay que hacer realmente es cosechar siempre el racimo completo, ¿sí? Se pone la mano por abajo del racimo y con un cuchillo, generalmente un cuchillo de acero inoxidable, se corta el racimo alrededor, digamos, al ras del tronco, ¿sí? Después, otra cosa importante es el tema del desarrollo de los hongos. Esta imagen que por ahí es un GIF que encontré en internet, un poco acelerado, pero lo que intento que vean ahí es que el hongo siempre, si bien este es otro tipo de hongos, parece que fuera un agrosive, pero la mayoría de los hongos tienen una especie de crecimiento desenvolvente, ¿sí? Es como que están enrollados hacia adentro y a medida que van creciendo se van desenvolviendo, ¿sí? Y acá abajo las laminillas, ¿no? Lo que muestra el GIF. Entonces, en ese periodo de desenvolvimiento, va exponiendo las laminillas, y en el momento en el que está hacia arriba y las laminillas bien expuestas, es cuando libera las esporas que están creciendo acá abajo. Este hongo, que en este caso, que ya liberara las esporas, es un hongo que va a tener poca vida post cosecha, poca conservación. Hay, digamos, fenómenos metabólicos que hacen que el hongo, una vez que libera ya sus esporas, entra en un proceso de senescencia, de catabolismo, se llama, como de un deterioro normal del tejido. Y eso hace que dure menos tiempo el hongo. Con lo cual, lo que hay que hacer es cosecharlo antes, ¿sí? Sabiendo que el hongo lo que hace es desdoblarse desde abajo, antes de que se levante totalmente hacia arriba, diría yo, cuando está todavía levemente inclinado hacia abajo, que se desdobló todo y está todavía levemente inclinado hacia abajo, es el momento de cosecha, ¿sí? Otra forma de darse cuenta es que uno con la yema de los dedos tocar el perímetro del hongo, del sombrero del hongo, y uno con la yema de los dedos percibe si todavía queda tejido para seguir desenvolviéndose, ¿sí? Si no quedara, ya es momento para retirarlo, ¿sí? Disculpa, profe, hay un micrófono abierto. Sí, a ver. Creo que es este. Bien. Continuamos. Ahí ya tendríamos herramientas como para poder determinar el momento de la cosecha de los hongos, ¿sí? Sabemos que si los hongos están brillosos hay que protegerlos más del viento. El otro punto que nos quedaría por ahí mencionar es el tema de los rendimientos. ¿Cuántos kilos de hongo voy a cosechar yo? Y realmente en este sistema de producción es bastante difícil predecirlo. Yo les puedo decir que desde el punto de vista teórico, un valor es el 15% del peso del tronco en toda la vida útil, ¿sí? Quiere decir que ese porcentaje del peso del tronco me lo va a dar en 2 años o en 3 años. Pero es bastante variable, porque si yo tengo problemas de contaminación, si a mí me producen 2 años en vez de 3, ¿sí? Ese valor no se va a ajustar a la realidad. Otro valor que es un poco más concreto y más claro de ver, pero al mismo tiempo es un rango muy amplio, es el de definir kilos de hongos o cantidad de hongos por tronco, ¿sí?
Y en ese sentido mucho se habló de 1 kilo de hongos por tronco como promedio. Y me parece a mí que es un valor acertado. Uno puede, como promedio, vuelvo a repetir, plantearse el cosechar en el otoño, en cada otoño, o en un otoño, en el primer otoño y en los sucesivos también, 1 kilo de gírgolas por tronco. Pero para ser, digamos, más realistas, uno debería hablar de rangos, ¿sí? Porque como les vengo diciendo yo desde el principio, la productividad es muy impredecible, depende del clima y un montón de cosas más. Entonces uno dice que la producción se puede dar entre 800 gramos a 1,5 kilos de hongos por tronco, ¿sí? Eso es una visión un poco más realista de lo que uno puede, si bien es un rango amplio, entre 800 y 1,5 kilos por tronco, realmente es la posibilidad que uno tiene de predecir la cosecha. Profe, Bueno, una pregunta. Sí. ¿Puede repetir el porcentaje de peso por tronco? El 15% del peso del tronco, ¿sí?, en hongos. Eso Perfecto. durante toda la vida útil del tronco. Listo. Bueno, y recién les comentaba la liberación de esporas. No sé, probablemente algunos de ustedes lo hayan visto, se ve como una nube de esporas, pero acá si lo llegan a ver en la periferia del desarrollo del fruto, se ven como pequeñas acumulaciones de esporas, ¿sí? A veces se ven hasta como hilitos, como que colgaran. Las esporas tienen una suerte de sustancia pegajosa que las va haciendo que se unan entre ellas y que también es lo que dificulta cuando yo les decía que si se ensucian con tierra, después no se pueden limpiar, es porque las esporas que están ahí abajo tienen como un cierto pegamento que hace que la tierra también se adhiera. Y bueno, y ese es todo ese tema. Pero un poco acá lo que le quería mostrar es un hongo que ya está pasado de cosecha, para la cosecha, porque ya liberó las esporas, ¿sí? Está totalmente recto, y acá, en el borde, inclusive en este otro hongo de acá arriba, ya se ven las esporas que han sido liberadas, y algunas y estas quedaron adheridas acá, ¿sí? Las esporas, cuando las libera, son como una nube que salen al viento, ¿sí? Salen al ambiente y el viento las transporta. Y siempre algunas esporas quedan adheridas acá. Pero bueno, para mostrarles básicamente un hongo que está pasado de su punto de cosecha, ¿sí? Bueno, y para cerrar, lo que nos corresponde para la clase de hoy, porque la próxima clase ya vamos a hablar de lo que es conservación y procesamiento de hongos. Hoy es la última clase de producción. ¿Cómo sigue la cosa? Digamos, hasta acá hicimos la primera siembra en otoño, la primera cosecha de esos troncos la primera siembra en primavera, incubamos durante todo el verano y hicimos la primera cosecha de esos troncos en el primer otoño. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, como yo ya, ¿por qué me hago esta pregunta? Porque como yo ya les dije, los troncos duran más de un año. Un tronco que uno siembra una vez le va a dar hongos durante 2 o 3 otoños. Entonces, para que esto suceda, ¿yo tengo que volver a sembrar los troncos? No, no es así. Digamos, los troncos se siembran una única vez, el hongo ya está dentro, el micelio ya queda dentro de la madera, y esos troncos así sembrados, yo los voy a poder cosechar, o me van a dar hongos, durante varias temporadas. ¿Qué hago en el invierno? Bueno, normalmente lo que se hace es estos troncos que yo tuve en producción durante el otoño en el sombráculo, cuando ya no dan más hongos, que esto va a ser alrededor de la primera quincena de mayo, dentro de la primera quincena de mayo ya empieza a bajar mucho la producción de hongo por los fríos, digamos. El frío hace que el metabolismo del hongo se haga cada vez más lento, que ya no aparezcan más hongos y que los pocos que hay crezcan cada vez más lento. Entonces, generalmente en la primera quincena de mayo ya no hay más fructificaciones. A partir de ese momento seguimos avanzando en las temporadas y nos vamos metiendo en invierno, y lo único que uno hace en ese momento es suspender la frecuencia de riego. Deja los troncos en el sombráculo durante el invierno, y lo que hace es suspender la frecuencia de riego. Esta frecuencia que les decía yo hasta ese momento eran 6 riegos por día. A partir del momento que uno ya no cosecha más, cambia la frecuencia de riego, y dependiendo del lugar en donde esté y como venga el invierno, uno puede no regar más durante todo el invierno, si son, digamos, inviernos húmedos, y si es un invierno muy seco, puede plantearse hacer algún riego una vez por semana,
como para mantener los troncos húmedos. Los troncos no se tienen que secar nunca, acuérdense que adentro está el hongo que está vivo y necesita agua para mantener, digamos, su metabolismo. Entonces, durante el invierno no muevo los troncos de ahí y si es necesario doy un riego por semana. ¿Qué va a pasar? Yo un poco les adelantaba el otro día, en la primavera, cuando empieza nuevamente a hacer calorcito, cuando la temperatura empieza a subir, es probable que aparezcan algunos hongos. Generalmente son muy pocos, pero bueno, cuando uno tiene muchos troncos, esos muy pocos hongos que aparecen son algunos kilos. Y uno puede comercializarlos o darle algún uso, ¿sí? Esto hace que muchas veces los productores de hongos esperen esta posible cosecha en la primavera siguiente. Entonces, por allá por el mes de septiembre, mediados de septiembre, uno aumenta nuevamente la frecuencia de riego. A mediados de septiembre nuevamente vuelve a los 6 riegos por día para mojar la corteza, para facilitar la salida de los primordios y demás. Y mantiene esos 6 riegos por día durante aproximadamente un mes, hasta mediados de octubre. Ya a partir de mediados de octubre el calor es muy excesivo, con lo cual se frena, digamos, no hay condiciones para que aparezcan hongos. Entonces, desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre pueden aparecer hongos. Si aparecen, yo propicio que esto suceda, por eso nuevamente aumento la frecuencia de riego. Si aparecen los cosecho y espero hasta mediados de octubre. Si no apareció nada hasta mediados de octubre, no va a aparecer. Entonces, en ese momento lo que yo tengo que hacer es reincubar los troncos. A partir de ese momento, de mediados de octubre, yo voy a hacer de cuenta que estos troncos los volví a sembrar, pero no los sembré. Simplemente los voy a volver a acomodar, los voy a volver a disponer de la misma manera que lo hice en la primer primavera luego de la siembra. Y de esta manera, así incubados, sea en bolsas, sea en paquete tapado, o como fuere, van a nuevamente transcurrir todo el verano. El único recaudo que tengo que tener es, yo estoy, digamos, hasta el 15 de octubre con una frecuencia de riego de 6 riegos por día, porque vengo esperando o vengo cosechando lo poquito que me da en la primavera. Esos troncos están muy húmedos. Yo, si supongamos voy a incubarlos en bolsas, no los agarro así chorreando agua y los meto dentro de la bolsa, sino que los tengo que dejar orear, los tengo que dejar que disminuya un poco su humedad. No que se sequen nuevamente, pero sí los dejo generalmente un par de días sin riego, ¿sí? Y luego de esos 2 días sin riego, ahí sí los meto dentro de una bolsa y los pongo a incubar, o armo el paquete nuevamente y lo tapo con un polietileno nuevo, cual fuera el método de incubación que yo tengo, ¿sí? Y de esa manera yo retomo el ciclo nuevamente, ¿sí? Lo voy a poner a incubar durante toda la primavera, lo que queda de primavera y durante todo el verano, y el otoño siguiente, de la misma manera que lo hice yo en el primer otoño, voy a esperar a que bajen las temperaturas y voy a sacar los troncos a fructificar cuando las temperaturas sean las apropiadas, y ahí voy a estar transcurriendo mi segundo otoño de cosecha. Y ahí ya se repetiría el ciclo. Otra cosa importante, significa un trabajo reincubar todos los troncos, entonces es importante que uno ir teniendo registros de qué troncos están dando frutos y cuáles troncos no, ¿sí? De manera de, antes de reincubar, descartar aquellos troncos que ya no me van a dar más, para no tener todo ese trabajo de embolsado, de armado de la pila, con troncos que en el otoño anterior no me dieron ningún resultado. Entonces ahí uno tiene que ir haciendo una selección. Sí. Disculpe, yo los jueves y ya tengo un curso desde antes. Lo que pasa es que este curso, y como eran los miércoles, así que bueno, es que me tengo que retirar ahora. Bueno, justo estoy terminando. ¿La próxima clase, que es el jueves o el miércoles? No, la próxima es el miércoles, que es la última, va a ser el miércoles. Bueno, ¿sí? Bueno, hasta el miércoles. Vale, listo, nos vemos el miércoles. Bueno, entonces, básicamente ese sería todo el periodo completo. No sé si hay alguna pregunta respecto de todo el ciclo.
Bueno, para cerrar, les mostraba algunas fotos de alumnos que he tenido yo ahí en el puesto de capacitación y sus cosechas. Básicamente hasta acá lo que teníamos planteado para dar para el curso es esto. Con esto cerraríamos todo lo que es producción. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, vimos todo el proceso productivo. Para la próxima clase lo que nos va a quedar es lo que es cosecha y conservación, procesamiento y demás de los hongos, ¿sí? Así que, bueno, quedo a disposición si tienen alguna consulta para hacer. Bueno, si no es así, los veo entonces el miércoles que viene. El miércoles que viene, nuevamente, como hoy, a las 4:30 de la tarde. ¿Sí? Hasta el miércoles, Cristiana. Hasta luego, Todos los profe. Nos compañeros. vemos. Hasta luego. Chao. Sí, Chao, chau, chicos. gracias. Chau, chau.